Tenía una pregunta sobre Cuba, y esa pregunta tiene que ver con la agricultura alternativa y con la autosuficiencia alimentaria. A ver, esta es la situación. Dado que Cuba ha enfrentado sanciones económicas ilegales impuestas por Estados Unidos desde 1960, obviamente, debido a estas sanciones, la nación ha estado buscando formas de contrarrestar los efectos de estas sanciones. Por supuesto, aislada del mundo, una nación se ve obligada a desarrollar su soberanía, su autosuficiencia. Y la forma más básica de autosuficiencia para una nación es la autosuficiencia alimentaria. Poder alimentar a tu pueblo y con eso, por supuesto, poder evitar o al menos construir la resiliencia para soportar algo como lo que está pasando ahora mismo. Pero espera, lo que está pasando ahora mismo está pasando. Cuba está muriendo de hambre. ¿Acaso el país no se preparó? Tuvo bastante tiempo. Pero tal vez sí lo hicieron. Pero tal vez lo que pasa es que los desafíos son simplemente demasiado enormes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, tenía muchas preguntas. En 85 años de una independencia polémica a nivel global, ¿por qué Cuba no ha llegado al punto de poder alimentarse a sí misma como nación? ¿Qué nos dice eso sobre Cuba? ¿Y qué nos dice sobre la posibilidad de que existan sistemas alimentarios alternativos? La verdad es que sabía muy poco o casi nada sobre esto, así que pasé más o menos las últimas 20 horas estudiando el tema y esto es lo que aprendí. A ver, primero, abordemos algunos puntos principales de discusión. Abordemos la política. La narrativa más común es que el gobierno cubano es corrupto, que es represivo y que no tiene ningún interés en su pueblo. A ellos les importa un carajo la autosuficiencia alimentaria, les importa un carajo que los cubanos coman y solo quieren tener poder. Pero lo cierto es que hay mucha propaganda detrás de esta idea y mucha propaganda que mucha gente simplemente desconoce. A ver, el ejemplo más reciente es el caso de Gaesa, que es el grupo corporativo más grande del país y que es dirigido por militares. Ahora, no me malinterpreten, eso en sí mismo, que el grupo corporativo más grande del país esté dirigido por militares, solo eso ya es muy preocupante. Pero déjenme explicar el caso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que The Miami Herald, un muy importante medio de comunicación en Miami y en los Estados Unidos, recientemente publicó un artículo en el que afirmaban haber tenido acceso a documentos financieros secretos de Gaesa que mostraban que el conglomerado corporativo posee 18.000 millones de dólares, lo cual sería inaceptable dado que el país está pereciendo. ¿Cómo ellos pueden tener tanta plata al mismo tiempo? Y este reportaje del Miami Herald pues fue tomado en gran medida como veraz, como cierto, por otros medios de comunicación y por supuesto por muchos latinoamericanos. Pero en realidad, el hecho de que Gaesa tenga miles de millones es infundado. Los documentos que el Miami Herald dice haber reunido, una vez que revisas un poco más la información, te das cuenta de que esos documentos no están en ningún lado. Por otro lado, los cálculos de los activos, de la plata que dicen Gaesa tiene, pues se basan en análisis erróneos. Se basan en tomar números que están en moneda cubana como si estuvieran en dólares, lo que por supuesto multiplica su valor como por 24 o más. Ahora, si quieren leer más detalles sobre lo que pasó aquí, sobre el terrible reportaje del Miami Herald, pueden hacerlo en The Belly of the Beast. Ahí tienen los links. Sin embargo, aun con esto, pues Gaesa sí concentra y controla la mayoría de las industrias del país, lo que sí genera preocupación sobre corrupción, por supuesto no hay duda de eso. Pero, aún así, como lo expresó el economista Emily Morris, si Gaesa tuviera tanto como afirman algunos medios, pues, y cito, seguramente esperaríamos más evidencia de una clase considerable de funcionarios cubanos increíblemente ricos o un ejército masivamente bien equipado, pero simplemente no hay señales de ninguna de esas cosas y ciertamente no en la enorme escala sugerida. La realidad es que simplemente no hay plata en el país. En mi opinión, tiene más sentido calificar al gobierno cubano como sobreproteccionista en lugar de como corrupto, pero eso ya es otro tema. La pregunta, el tema real, no es ese. El tema real tampoco es si el Miami Herald es veraz o no, y tampoco es una cuestión, de nuevo, sobre la naturaleza del gobierno cubano. El asunto aquí es que el reportaje del Miami Herald fue inmediatamente tomado por políticos y comentaristas de ultraderecha en Estados Unidos para condenar las acciones del gobierno cubano y crear una narrativa en la que el gobierno cubano tiene la culpa de los desastres del país. En otras palabras, esto es una desviación de la responsabilidad que tienen los Estados Unidos. Esto es una distracción. Y hay 60 años de propaganda como esta. Entonces, estas tácticas de desviación de la responsabilidad es una de las cosas más importantes que debemos entender cuando tratamos de entender la situación en Cuba. Pero bueno, vamos al tema principal. Segundo punto, agroecología. Ahora, ¿qué es agroecología? Bueno, una idea popular entre ambientalistas de todo tipo es que es posible cultivar suficientes alimentos para alimentar al mundo entero a través de sistemas económicos que sean ambientalmente sostenibles y socialmente justos. De lo que realmente se trata es de la mejora de la administración del sistema ecológico y sociohistórico
en el que crecen los alimentos y no tanto de desarrollar mayores tecnologías sofisticadas para la agricultura. Eso es la agroecología, en términos muy simples, y por supuesto hay evidencia que le respalda. Tenemos, por ejemplo, evidencia arqueológica que sugiere que es posible cultivar una gran cantidad de alimentos, incluso en espacios relativamente pequeños, sin necesidad de tecnologías sofisticadas, sin necesidad de vehículos de motor. Aunque por supuesto esto ya es más o menos obvio por el hecho de que grandes, pequeñas y medianas civilizaciones han prosperado mucho antes de que existieran maquinarias de motor o refinadas tecnologías para la agricultura. Lo que hace más que todo este tipo de investigación es iluminar desde un lente menos eurocéntrico lo increíblemente productivas que han sido los sistemas de agricultura indígenas alrededor de todo el mundo. Pero ese es otro tema. Ahora aquí estudiando también hice mi búsqueda de Scientific Literature Reviews y pues encontré algunas cosas interesantes. Encontré una revisión sistemática de la literatura más o menos buena, simplemente cualitativa, bueno, cuantitativa, pero sin números demasiado refinados o demasiado específicos. Y lo que observa esta revisión es que la agroecología pues muestra en la mayoría de estudios revisados un montón de beneficios y pues muy pocas desventajas. Aparte de eso, encontré otra revisión sistemática de la literatura, esta vez una mucho más buena, mucho más sólida, haciendo un buen análisis, una buena integración, creo que la palabra es síntesis, un metaanálisis de los resultados estadísticos de distintos, numerosos estudios. Y lo que muestra esta revisión de la literatura es que la diversificación de cultivos, que es probablemente el principio más importante de la agroecología, tiene beneficios gigantescos. O sea, mira el estudio. Mira cuántos estudios revisaron en este metaanálisis. Mira los gráficos. Mira la línea. La línea va para arriba. Eso significa que es bueno. Eso significa que es muy bueno. Entonces, hay evidencia. Hay evidencia que nos permite saber que hay beneficios para la rentabilidad y para la productividad y en otros aspectos que nos trae la agroecología. Y bueno, eso por el lado de la evidencia dura. Pero ¿qué hay del lado social? Y me refiero a esto. ¿Existen sistemas sociales para respaldar, para facilitar la aplicación de la agricultura alternativa o agroecológico, como quieras llamarla? Bueno, pues sí, sí lo hay. Hay un movimiento global y con una larga historia dedicado a la agroecología y a la soberanía alimentaria. Y este es un movimiento que, para mi sorpresa, porque en realidad yo era muy ignorante sobre este tema, pues tiene una fuerte presencia en Cuba. La organización más notoria en este movimiento agroecológico global es la Vía Campesina, que puede que muchos de ustedes ya conozcan, especialmente latinoamericanos. Y esta organización, la Vía Campesina, pues está asociada con una organización muy importante en Cuba, la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Y en realidad esto no debería haberme sorprendido, porque en realidad es muy comprensible que la Vía Campesina pues tenga estas conexiones con Cuba, porque la Vía Campesina es abiertamente una asociación de fuerte izquierda, de empoderamiento campesino, activista de incidencia y de construcción de movimientos de base. Lo que pasa nada más es que, bueno, yo he estado en una escuela de posgrado de Sociología Agrícola y Rural durante 4 años y medio y nunca había oído nada acerca de Cuba. Pero ese ya es otro tema, ese ya es mi asunto, mi problema, mi roche con mi laboratorio. Y bueno, además de la NAP y del apoyo que la Vía Campesina ofrece a la soberanía alimentaria de Cuba, con un marco muy agroecológico, pues también encontramos apoyo en Cuba de la FAO y del WFP, el World Food Program, que han estado pues promoviendo métodos de agricultura alternativa en Cuba durante décadas, la mayoría de los cuales por supuesto caen dentro de los ideales de agroecología y de soberanía alimentaria. Y hay aún más, porque el apoyo a la agroecología en Cuba no es solo externo, de organizaciones externas o de base, motivado por pues, personas ordinarias. Sumado a estas organizaciones, pues el gobierno cubano también ha hecho grandes esfuerzos para apoyar el desarrollo de la agricultura alternativa en el país. El ejemplo más reciente nada más, solo para poner uno, viene del 2025, en donde el gobierno pues aprobó la Ley 128 de la agroecología, un paquete completo de medidas para promover la agroecología a nivel nacional. Y en realidad esta no es la primera vez que el Estado apoya la agroecología, porque legislaciones de este tipo han estado allí en Cuba básicamente desde los inicios de la revolución, de la nación post-revolución. Entonces, eso nos lleva a la pregunta: si Cuba ha tenido todo este apoyo para desarrollar un sistema alimentario autosuficiente, agroecológico, soberano, independiente de importaciones, si todas estas organizaciones nacionales, internacionales, de base, gubernamentales, han estado trabajando juntas, aliadas, para hacer que la agroecología pase, para que Cuba sea independiente en términos de alimentación, si se ha dado todo esto, si hay evidencia también que muestra que la agroecología realmente funciona, entonces, ¿por qué Cuba no es autosuficiente alimentariamente todavía, después de 85 años? Bueno, supongo que se podría argumentar que esto prueba que la culpa la tiene el gobierno cubano. Porque finalmente, crear soberanía alimentaria es un asunto que compete
a Cuba y a lo que Cuba puede hacer con sus propios recursos. Ya ha tenido los recursos y el apoyo. En este caso, pues el embargo de los Estados Unidos no debería jugar un papel. Eso es un factor externo, se trata de lo que Cuba hace con sus propios recursos en su propia tierra. Bueno, frente a ese hipotético argumento, creo que es importante resaltar algo sobre la situación en Cuba, que me sorprende mucho que no se resalte lo suficiente. Y es esto: a diferencia de los estudios antropológicos, históricos, arqueológicos sobre agricultura en tiempos pasados, a diferencia de los pequeños modelos que hemos tenido alrededor del mundo de agroecología y soberanía alimentaria, que siempre han sido en poblaciones más o menos pequeñas o en grandes comunidades a lo máximo, pues lo que tenemos en este caso es que Cuba tiene a 11 millones de personas. Cuba existe en el mundo pues post-industrial, post-Segunda Guerra Mundial. Cuba tiene la estructura social de una nación moderna desarrollada, una que se modernizó y se desarrolló aún más durante su tiempo asociada a la Unión Soviética. Y pues las naciones modernas desarrolladas nacieron, se desarrollaron, fueron hechas para existir sobre la base dentro de la red de relaciones internacionales libres de libre intercambio de valores. Ninguna nación de este tamaño y complejidad existe solo por sí misma. De nuevo, la agroecología, la agricultura alternativa o la agricultura basada en la naturaleza, como quieras llamarla, puede que estas hayan funcionado en el pasado con poblaciones de cientos de miles de personas, pero nuevamente, obviamente, nunca han sido probadas a esta escala y complejidad. Tampoco han sido probadas en el caso ligeramente inconveniente de una sociedad que pues sufrió la amputación de sus asociaciones económicas tras la caída de la Unión Soviética y que luego tuvo su reconstrucción económica denegada por el embargo de los Estados Unidos. Tú sabes, hay un problemita adicional nada más. Y por supuesto, otro hecho obvio también para entender por qué después de 85 años aún no se ha logrado la soberanía alimentaria. Y por supuesto, otro hecho bastante importante, la autosuficiencia alimentaria o la agroecología pues requiere de adaptación ecológica. La agroecología no es como la agricultura convencional. La agricultura convencional funciona en base a desarrollos tecnológicos permanentes, constantes, para continuar un teóricamente infinito aumento de la producción, o por lo menos un aumento en teoría de la producción hasta poder alimentar suficientemente a las 10 billones de personas que nos proyectamos a tener. Al contrario de esta típica narrativa, de esta típica visión de la agricultura, la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria, la agroecología requiere un tipo de evolución social que llegue a este balance, a esta simbiosis entre sociedad y medio ambiente. Esta adaptación de una sociedad a su medio ambiente para poder crear, para poder producir alimentos de forma sostenible, eso es algo que toma tiempos larguísimos. Es algo que es impredecible también y algo que teniendo una naturaleza pues experimental e impredecible no garantiza resultados. Y bueno, ya que hablamos de tiempos larguísimos, eso también lleva a una pregunta importante sobre el tiempo. Porque la realidad es que Cuba no ha tenido tanto tiempo para construir un sistema agroalimentario suficiente. Y sin embargo, han logrado muchísimo. Así que vayamos al siguiente punto. Tercero, historia. Algo interesante de lo que yo no tenía ni idea es que después de la revolución, el gobierno cubano en realidad estaba interesado en la diversificación agrícola. El gobierno revolucionario cubano quería diversificar la agricultura, lo cual en realidad tiene sentido porque después de todo, el socialismo se alinea con los movimientos campesinos, que a menudo conducen a la reforma agraria, resultando en que pequeños agricultores posean tierras, que a su vez lleva a una tenencia diversificada de la tierra, lo cual lleva a una producción diversificada de alimentos. Pero si bien este era el plan original para el gobierno revolucionario de Cuba, para evitar ser contrarrevolucionados, pues Cuba tuvo que hacer lo que era económicamente más seguro en ese momento, lo cual era hacer agricultura industrial estándar. Además, después de unirse al Comecon, como ustedes recordarán, la red de intercambio internacional liderada por la Unión Soviética, pues después de unirse al Comecon, Cuba se lanzó completamente al monocultivo, pujando azúcar todo el día enviada directamente a los soviéticos y por lo tanto teniendo que importar la mayor parte de los alimentos que consumían. Ahora, por cierto, un pequeño paréntesis, todo lo que les estoy diciendo ahora viene según este excelente artículo de Goeuri, que es la más actualizada descripción general del sistema alimentario de Cuba que he encontrado en la literatura. Realmente les recomiendo leerlo. Pero bueno, para resumir, Cuba se fue de lleno al monocultivo y los monocultivos pues devastaron el suelo cubano porque así es como funcionan esas cosas. Aparte de eso, ese sistema industrial y de monocultivos hizo a Cuba altamente dependiente de importaciones y pues luego la Unión Soviética cayó y eso realmente mató a Cuba. Los cubanos se quedaron con nada más que azúcar y habanos y limones y naranjas. Entonces, en este punto, en 1991, comienza una crisis total alimentaria en el país.
y los cubanos pues no se quedaron de manos cruzadas. Este es el inicio de lo que se llama el periodo especial, que es súper conocido en la historia de Cuba. Y en esta época pues el gobierno actuó, cambió rápidamente sus revoluciones sobre la tierra y lanzó varios proyectos para promover una agricultura más independiente y menos atada al petróleo. Igualmente, los agricultores también se organizaron. Se crearon, por ejemplo, varias cooperativas y la ANAP, ¿recuerdan? La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que existía ya desde la revolución, pues apoyó a varios de estos proyectos y ella misma se vio apoyada por el gobierno. Entonces, en resumen, se dio un gran esfuerzo colectivo de adaptación en toda la nación. Pero este cambio no solo se dio debido a los agricultores profesionales, organizaciones agrícolas y a la política nacional, porque aparte de estas organizaciones, pues todo el resto del pueblo cubano estaba experimentando una crisis alimentaria. Así que, pues ¿saben qué? La gente simplemente comenzó a cultivar alimentos donde sea, donde pudieran, con lo que tuvieran. La gente necesitaba hacer eso para sobrevivir. Recuerda que en Cuba tuvimos que ser orgánicos no por convicción, fue por necesidad. O producíamos orgánicos o nos moríamos de hambre. Y así es como nace la agricultura urbana, recicladora, cubana, hecha a base de puro ingenio y termina convirtiéndose en su propia cultura. A esta nueva práctica le dieron su propio nombre, organopónicos. Un organopónico. Agricultura urbana, de jardines, en casas o más comúnmente en terrenos urbanos sin usar. Lo que por supuesto tiene un beneficio tremendo, el beneficio tremendo de no requerir petróleo. La agricultura urbana pues no requiere maquinaria pesada porque se trabaja en pequeñas parcelas vecinales. Y tampoco se requiere transporte pesado, que también requiere de petróleo, porque pues puedes llevar la comida a tus vecinos. Ahora, aparentemente el gobierno cubano se percató de la agricultura urbana, de los organopónicos, y le apoyó. Al parecer, el Ministerio de Agricultura cubano en 1994 organizó este Grupo Provincial de la Agricultura Urbana de la ciudad de La Habana, que en realidad permitió que muchos distintos de estos esfuerzos de base en la ciudad pudieran cooperar y pudieran también recibir apoyo gubernamental. Ahora les leo un fragmento fantástico de ese artículo de Goeuri que les mencioné. Y aquí les va. A ver, déjame probar si puedo hacer el acento cubano. La producción de alimentos se convirtió en un asunto de seguridad nacional y practicar la agricultura urbana era, y sigue siendo, presentada como una forma de defender la revolución. Las instituciones gubernamentales también se unieron al movimiento, como cuando el Ministerio de Agricultura reemplazó sus jardineras con lechugas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que hicieron de la producción de alimentos su máxima prioridad en 1990, 1995, también promovieron la agricultura urbana y fueron pioneras en el uso de organopónicos. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Por favor, díganme. ¿Es discriminador? ¿Es incorrecto hacer esto? No lo sé, no lo sé. Háganmelo saber. Aceptaré la respuesta. Pero en fin, eso en realidad suena bastante genial. Me encantaría ver algunas fotos de esas lechugas en el Ministerio de Agricultura. Intenté buscar fotos, pero pues no hubo suerte. O sea, solo imagínense encontrar otras fotos. Imagínense encontrar unas fotos de esas milicias pues, cultivando alimentos. Sería de puta madre, pero bueno, no puedo encontrar. Esos militares son venezolanos, por cierto, pero igual, parecen, ¿no? Y bueno, desde entonces hasta ahora, 35 años después, Cuba ha continuado tratando de escalar tanto su agricultura urbana, los organopónicos, como la agroecología y otros métodos menos dependientes del petróleo. Y pues, buen trabajo, genial Cuba. Pero la realidad es que vivir en Cuba sigue siendo una gran mierda. Los cubanos gastan todo su salario en comida. Y eso lo sabemos perfectamente, es una verdad universal que todos los cubanos conocen, que nadie niega. Pueden también ir a YouTube ahora y encontrarán muchísimos videos y comentarios y blogs sobre el tema. Pueden ver la vida diaria de los cubanos y cuánto sufren para conseguir comida. De cubanos tanto simpatizantes como no, como neutrales con el gobierno. Y también entre esas cosas lo que encontré es que los cubanos le llaman a la papaya fruta bomba. Un delicioso jugo de fruta bomba. Dios, me encanta, me encanta. Yo ahora le voy a llamar también a la papaya fruta bomba, desde ahora, porque ese es un nombre magnífico. Pero bueno, de nuevo al tema, que es cierto que los cubanos sufren un montón al tratar de conseguir comida, universalmente sabido. Me gusta esta cita. Les leo. En Cuba hay un dicho. Se come el dinero. Todo fue una de las respuestas más comunes a la pregunta ¿qué parte de tus ingresos gastas en comida? Me parece que lo resume bastante bien. Y bueno, por estas mismas razones,
Cuba todavía depende en gran medida de las importaciones de alimentos. Cientos de millones de dólares en alimentos para el consumidor que Cuba importa. Y pues qué sorpresa, ¿no? Es decir, hay un embargo sobre Cuba. ¿Quién ha estado haciendo cientos de millones de dólares vendiendo alimentos a Cuba? O sea, rayos. Estos tipos deben estar evadiendo las sanciones de los Estados Unidos. Se van a meter en problemas. Son los Estados Unidos los que venden a Cuba esos cientos de millones de dólares. Y bueno, desde el 2017, me pregunto qué pasó entonces, la cantidad de alimentos para el consumidor, directamente para la gente, que Cuba importa únicamente de los Estados Unidos, pues han aumentado drásticamente. De alrededor de 100 millones de dólares en el 2017 a 450 millones de dólares en el 2025. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de eso en unos minutos. Y bueno, sobre esto también encontramos algunas variaciones. Pasa que, por ejemplo, las personas que cultivan alimentos en sus casas, las personas que son parte de estas organizaciones de organopónicos o que viven cerca a fincas, especialmente a fincas agroecológicas, pues para estas personas sobrevivir y conseguir comida es un poco más sencillo. Pero la verdad es que aun con todo el desarrollo en la agroecología, estas personas siguen siendo una minoría. Y más aún, otro hecho lamentable es que parece ser que muchas de las personas que hacen organopónicos pues son personas mayores. Aunque eso también podría ser simplemente por el hecho de que la población cubana en realidad es bastante envejecida. Pero, pues tampoco hay que confundirse. Que los cubanos estén sufriendo tanto para alimentarse hoy en día y que lo hayan hecho por mucho tiempo, pues no significa que la producción agrícola no haya mejorado. Es más complicado que eso. La agroecología y las medidas del gobierno en realidad han funcionado tremendamente. La transición hacia un sistema agrícola basado en pequeños productores, en un sistema no monocultural, en un sistema ecológicamente sostenible y soberano, pues ha continuado y ha hecho mucho progreso. Este artículo de Botella Rodríguez y González Esteban tiene un relato excelente y detallado de todas las medidas y los logros de estas reformas. Solo para darles un ejemplo de lo que se explica en este artículo, pues les leo. A principios de la década de 1980, los investigadores del Ministerio de Agricultura y de varias universidades, conscientes de las consecuencias a largo plazo del monocultivo, de las granjas estatales, que por supuesto el monocultivo es terrible, pues conscientes de esto, estos investigadores oficiales comenzaron a cambiar hacia un uso integrado de una variedad de tácticas alternativas de control de plagas, enfermedades, malezas para reducir la dependencia en los agroquímicos. Que recuerdo también, los agroquímicos destruyen el ambiente, destruyen el suelo y los agroquímicos son más que todo importados. Ahora, lo que pasa es que después de estos cambios, y ya a finales de 1991, una década después, el Ministerio de Agricultura estimó para ese entonces que ya el 56% de la tierra de cultivo cubana era tratada con controles biológicos, lo que representaba un ahorro anual, después de costos, de 15.6 millones de dólares. Progresivamente, el manejo integrado de plagas se extendió, cubriendo más de 1 millón de hectáreas en el sector no azucarero en 1999. Entonces, en 20 años, desde 1980 que comenzaron a hacer esos cambios, a 1999, llegaron a 1 millón de hectáreas. Entonces, en un periodo de 15 años, nos dicen aquí los autores, el uso de pesticidas comerciales se redujo 20 veces. Wow, eso es impresionante. Pero, por supuesto, eso es en el lado ecológico. Ahora, de nuevo, esto es increíblemente importante. Es un paso hacia la autosuficiencia alimentaria a largo plazo. Pero, por supuesto, aún no significa que la población cubana pueda ser alimentada, lo que en realidad ilustra nuevamente la complejidad del reto. Para entender un poco mejor la situación, veamos en cambio los niveles de producción de alimentos a lo largo del tiempo. Las estadísticas del gobierno cubano muestran que, efectivamente, Cuba se adaptó a la caída de la Unión Soviética. Y después de eso, mientras sus insumos agrícolas, cosas como fertilizantes, semillas, todo lo que entrara al suelo, y mientras sus importaciones agrícolas se mantuvieron pues bajas y luego continuaron básicamente en el mismo nivel, aún así, la productividad cubana agrícola aumentó. Ahora vamos a ver estos números, vamos a ver estos gráficos, y en realidad es bastante conveniente que la Unión Soviética cayera en el cambio de la década porque pues en realidad hace más conveniente analizar los números por década. Y entonces podemos ver que durante los 80, mientras Cuba aún era parte del Comecon, Cuba produjo 2.132 millones de toneladas de alimentos que no eran azúcar, en promedio por año. O sea, en promedio por año 2.132 millones de toneladas. Y por supuesto, como sabemos que en este entonces Cuba se dedicaba más que todo a exportar azúcar y su propia comida más bien importaba, pues sabemos que esos 2.000 millones de toneladas pues no eran mucho. Ahora, luego, en la década de los 90,
con la caída de la Unión Soviética al comienzo de esa década, pues Cuba produjo durante toda la década, en promedio, 2.637 millones de toneladas de comida al año, por año. Entonces, básicamente, lo que podemos observar es que la producción agrícola cubana pues se adaptó a la amputación de su red comercial, se adaptó al aislamiento forzado, se adaptó a perder sus insumos y sus importaciones, y aún así terminaron produciendo ligeramente más que antes, que aún es poco, por supuesto, pero igual es impresionante que no cayera más. Después de todo, perdieron todos sus insumos. Y luego, en la década de los 2000, pues se disparó la producción. Cuba produjo 6.365 millones de toneladas de alimentos distintos al azúcar en promedio por año. Impresionante, por supuesto. Pero, ¿cuánto es 6 millones de toneladas de comida? ¿Qué significa esto? Bueno, para una población de 10 millones de personas, 6 millones de toneladas de tubérculos, verduras, arroz, maíz, frijoles, equivale a... no tengo idea, no lo sé. Bueno, la realidad aquí es que estas no son las mejores métricas. Y es realmente difícil saber lo que estas métricas significan para la dieta de las personas. Y eso es porque la métrica real que usamos para medir la autosuficiencia alimentaria, para saber cuánta comida recibe realmente la gente, pues se basa en el suministro de energía dietética, en palabras más sencillas, cuántas calorías están disponibles por persona. Y por supuesto, obviamente diferentes alimentos tienen diferentes calorías, por lo tanto este gráfico me dice poco porque hay una gran diversidad de alimentos dentro de cada una de esas categorías, y supongo que podría hacer las estimaciones promedio, pero yo no quiero hacer esas estimaciones, pero bueno, hagámoslas. 6 millones de toneladas para 10 millones de personas, en teoría, y solo en teoría, eso equivale a 1.5 kilogramos de comida por persona por día. 1.5 kilogramos de comida de persona por día. Piensa en eso. De esos 1.5 kilogramos, 35% son tubérculos y alrededor del 8% son arroz. Eso equivale a como 500 gramos de raíces. Imagina 500 gramos de yuca, de papa, de camote, boniato, no sé cómo lo llamarán en tu país, y 120 gramos de arroz. Por supuesto, ambos crudos. Eso, si lo ponemos en Chronometer, nos da un total de 800 calorías por día, lo que obviamente es menos de la mitad de la ingesta promedio recomendada diaria para una persona, pero a eso también se le suman cosas como verduras, frutas, maíz, frijoles, carnes, lácteos que estaba produciendo el país, y las importaciones, que aún seguían. Ahora, pues eso no nos lleva a una autosuficiencia alimentaria, pero tampoco está mal, en teoría, y solo en teoría. Ahora, con esto ya podemos saber o estimar más o menos cómo estaba Cuba o tener una imagen más completa. Pues no, para hacer las cosas más complicadas, la realidad es que tú, como país, sí, tú eres un país, pues tú puedes producir toda la comida que quieras, pero ¿cuánto de esa comida que produces se pierde durante el transporte? De la finca a los camiones, de los camiones a los distribuidores, de los distribuidores a otros camiones, de los camiones a los minoristas, de las minoristas a tu nevera, de tu nevera a la mesa y finalmente hasta que lo pones en tu boca. Eso es lo que me dijo tu mamá. En Cuba, con una red eléctrica que se derrumba constantemente, pues no mucho, bebé, no mucho se preserva, no mucho se mantiene. Ahora, esto ilustra otro punto importante. Así como tener un sistema alimentario súper ecológicamente sostenible no significa que la gente vaya a recibir comida, altos niveles de producción tampoco significan que la gente tendrá algo que comer. Hay por lo menos otra pieza clave aquí en el rompecabezas. También se necesita un buen sistema de transporte y bueno, también otra pieza, que es que también se necesita un buen sistema de preservación de alimentos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos conseguir más data para comenzar a triangular la situación. Para una evaluación más precisa, podemos ver las estadísticas de la FAO. Notablemente, si vemos las estadísticas de la FAO, pues verás que los datos son escasos para Cuba. Muy inconveniente. Sin embargo, los datos que sí tenemos nos dicen algo impresionante. Puedes ver que del año 2000 al 2007, de nuevo los años para los que tenemos data disponible, la prevalencia de la subalimentación, de la subnutrición, en Cuba es básicamente la misma que en Europa o América del Norte. ¿Qué? Y el suministro aparentemente ofrecía más que suficientes calorías por persona. Ahora, por supuesto, sorprendentemente, esta información en conjunto con otra data pues nos dice que esos 6 millones de toneladas de alimentos vegetales menos azúcar, más los alimentos de origen animal y las importaciones, pues estaban haciendo el trabajo de alimentar a la población. Pero ya, y ahora esto se vuelve pues bastante complicado, porque ¿cómo le damos sentido a estas distintas piezas de información que encontramos? Por un lado tenemos esta información estadística que nos dice que pues que a Cuba le estaba yendo bien en producción de comida, pero por otro lado tenemos el muy buen registro de información que nos dice que la mayoría de cubanos pues apenas son capaces de obtener suficientes alimentos para sobrevivir.
¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es esto parte de la corrupción del Estado cubano que nos quiere vender una mentira, tal vez? Bueno, entremos en el último punto. Quinto, la última década. Pues he estado hablando de la recuperación y del éxito de la producción agrícola y la agroecología en Cuba, especialmente durante la década de los 2000, pero pues ya no estamos en los 2000 ya fueron hace tiempo. Y en la última década especialmente, la producción cubana alimentaria se ha estancado. Y eso es así porque independientemente de los logros que hayan tenido, el sistema alimentario cubano aún depende de las importaciones. Puede que hayan desarrollado formas súper ingeniosas de usar tracción animal y de cultivar alimentos en los vecindarios, pero Cuba todavía depende en gran medida de maquinarias, de petróleo, de combustible para mover camiones a lo largo de todo su gigantesco territorio. De nuevo, para administrar un Estado-nación moderno de miles de millones de kilómetros cuadrados con 10 millones de personas, pues se necesita ser parte de un sistema de libre intercambio internacional. Y esas capacidades de intercambio se han visto perjudicadas en los últimos 10 años. ¿Por qué en los últimos 10 años? ¿Qué ha estado pasando en los últimos 10 años? Especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, después de que Obama aliviara las restricciones al país en 2017, Trump fue bastante rápido en imponer una andanada de nuevas sanciones. Y las sanciones pues se expandieron rápidamente en la segunda administración de Trump, tan rápido que a menos de un año de su gobierno ya estamos en donde estamos. Y podemos ver claramente ese patrón en los datos del gobierno cubano, especialmente desde el 2020. La productividad de las hortalizas y especialmente de las frutas ha disminuido bastante, mientras que el resto de productos se han mantenido estancados o en una ligera baja, a pesar de proyecciones de crecimiento. De manera similar, por ejemplo, la leche también disminuyó y bastante mal. Y lo horrible de todo esto es que no solo es una situación en donde se estén restringiendo el flujo de recursos esenciales hacia el país. Lo horrible es que los Estados Unidos se benefician económicamente de esas restricciones. Se benefician de asfixiar al sistema alimentario cubano porque las corporaciones de alimentos en Estados Unidos venden insumos agrícolas, venden productos al consumidor para el país, hacia el país. Básicamente los Estados Unidos crean la enfermedad y venden ni siquiera la cura, sino simplemente el calmante. De nuevo, como ya les había mostrado hace unos minutos, pueden observar que la cantidad de dinero que Estados Unidos vende a Cuba en importaciones agrícolas y alimentarias ha aumentado, justo desde el 2017, cuando también comenzaron a aumentar las sanciones en el país, y aumentando tremendamente, de 100 millones de dólares en el 2017 a 450 millones de dólares en el 2025. Aparte de esto, mientras también revisaba y veía los videos, los videoblogs, las experiencias de tantos cubanos que las ponen online, que las pueden ver en YouTube, en TikTok, en Instagram, al ver esto no puedo evitar notar la omnipresencia de productos importados. Por ejemplo, uno de los productos que más se menciona, que más mencionan los cubanos cuando bloguean su vida diaria, su tremendo odisea al tratar de alimentarse, es el pollo. Y el pollo siempre congelado. Y el pollo, pues, es la mayor exportación de Estados Unidos a Cuba. Y, por supuesto, congelado, no por supuesto, importado. Y también se puede apreciar, pues, la constante presencia de productos cárnicos ultraprocesados y otros ultraprocesados que muy probablemente vienen también de los Estados Unidos. Entonces, creo que no podría ser más claro que el mayor culpable, el principal responsable de las dificultades de los cubanos en términos alimentarios, el principal culpable de impedir que los cubanos puedan comer aún con todos los avances de su sistema agrícola, pues son los Estados Unidos. Lo cierto es que los Estados Unidos no solo despliegan sanciones o un embargo, no es tan simple como eso, lo que despliegan es mejor calificado como una guerra económica contra Cuba que busca beneficiarse de su dependencia. Ahora, ¿cuál es el papel del gobierno cubano en medio de todo esto? Bueno, pues ya les conté, el gobierno cubano ha apoyado la agroecología, pero eso no es la pregunta que la gente hace. La pregunta que la gente quiere contestada es ¿cuáles son los defectos? ¿Cuál es la culpa del gobierno cubano? Primero, aunque las haya, pues por Dios, no tiene más sentido abordar primero la razón, la raíz, el factor más grande que genera un problema sistémico. Pero bueno, a la pregunta que la gente quiere escuchar sobre Cuba y el gobierno cubano. Pues la queja más fundamentada que he encontrado, la más fundamentada y balanceada, que he encontrado tanto online como conversando con personas de Cuba, es que el gobierno cubano falla en tanto que se mueve de una manera muy conservadora, muy segura, muy controladora, muy autoprotectora. En lugar, lo que debería hacer el gobierno es descentralizar la economía, dejar de tener tanto poder y tanto control sobre ella, y en cambio
apoyar y permitir que las empresas privadas pues florezcan, aumentar las capacidades del sector público para hacer negocios. Eso por supuesto tiene muchísimo sentido, pero las acciones del gobierno cubano también tienen algo de sentido. Después de todo, no esperarías que una organización o una nación tome riesgos, cambie sus planes cuando se enfrenta a amenazas existenciales constantes. Nuevamente, nadie toma riesgos cuando apenas puede sobrevivir. Pero suficiente con estos asuntos tan macropolíticos. Se supone que estábamos hablando de agroecología, de iniciativas de base, de lo que la gente, de lo que el pueblo hace cuando se organiza para mejorar su vida colectiva. Entonces, si el gobierno cubano es demasiado proteccionista o cobarde como para producir mayores mejoras y reformas, entonces la gente puede hacer esos cambios. ¿No es cierto? Entonces, ¿no podrían los movimientos sociales de base desarrollar aún más la agricultura urbana para alimentar a la población independientemente de los cortes de energía? Bueno, para responder a esa pregunta, pues yo creo que sería un buen ejercicio pensar no solo en las sanciones económicas y en el estancamiento de la infraestructura de transporte y de conservación de alimentos, sino también en lo importante que es pensar en las limitaciones que el embargo que esta guerra económica pone sobre los movimientos sociales, sobre su capacidad de desarrollo. Ahora, para que la situación ideal se dé, o sea, para que ideas, para que ideales se expandan, para que un movimiento agroecológico colectivo de agricultura urbana se expanda más allá de lo mucho que ya se ha logrado, para que alcance a la mayoría de una sociedad moderna de 11 millones de personas, para que cautiva a la juventud y para que ese movimiento no solo alcance ese nivel, sino para que se mantenga a través del tiempo, pues lograr eso requiere infraestructura de medios, infraestructura de comunicación, infraestructura educativa, tiempo libre, requiere el intercambio internacional de conocimiento. Todas esas cosas que nosotros, en países sin sanciones, tenemos, pero nunca notamos que sin ellas no podríamos vivir. Y eso es lo que he entendido después de 20 horas de estudiar. Pero bueno, ahora tal vez la pregunta más importante. ¿Qué podemos esperar y qué podemos hacer? Nuevamente, no soy un experto en el tema, son solo 20 horas que he pasado estudiando, pero estas son las ideas o más o menos como entiendo la situación. Supongo que en un escenario ideal, otra crisis tal vez obligue al pueblo de Cuba a hacer que los sistemas alimentarios, urbanos y alternativos pues funcionen a un nivel nunca antes visto. Si eso sucede, eso beneficiaría a todo el mundo. Si Cuba tiene éxito con su sistema alimentario, eso es un modelo para el resto de las naciones en el mundo, para el resto de naciones cuyos sistemas alimentarios son vulnerables, para aquellas que están a punto de recibir un golpe masivo debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y debido a futuros eventos climáticos extremos. Por otro lado, en el peor de los casos, tal vez la hambruna arrase con Cuba, los Estados Unidos tomen el mando y sus corporaciones tomen control total del sistema agroalimentario de la isla. ¿Qué puedes hacer tú para evitar lo peor y lograr lo mejor? 1. Si eres investigador, porque pues yo le hablo primero a los investigadores. Si eres un investigador en agricultura o en alimentación o en cualquier cosa similar o cercana, creo que tú deberías prestar más atención a Cuba. Cuba es una oportunidad tremenda para todos aquellos que creen en la agroecología, en la agricultura alternativa, sostenible y justa. Entonces, presta atención, muestra apoyo, incluye el análisis de Cuba en tus estudios, comienza proyectos relacionados con el país, lleva el tema a conferencias y eventos académicos. Habla sobre Cuba, estudia Cuba, desarrolla el conocimiento sobre lo que está pasando en Cuba. Y si no eres investigador, una de las mejores cosas que puedes hacer es apoyar a la gente de Let Cuba Live, quienes están reuniendo dinero para enviar paneles solares a Cuba. Otra organización a la que vale la pena apoyar es Food Sovereignty for Cuba, que está reuniendo donaciones para apoyar directamente a agricultores en Cuba. Ahora, también es posible que quieras ver si hay personas en tu país organizando viajes futuros para entregar ayuda a Cuba. Ahora, si te interesa eso, solo ten en cuenta que los ciudadanos de algunos países pues enfrentan restricciones en las interacciones que pueden tener con entidades o personas cubanas. A veces son restricciones para enviar dinero, a veces restricciones incluso para viajar. Asegúrate de que tu país no imponga restricciones similares. O asegúrate de saber las condiciones. Y tercero, por supuesto, infórmate sobre Cuba. Si te interesa tener una fuente confiable, de base, con gente en Cuba viviendo, experimentando lo que es estar allí, con un récord, con una historia de conocer muy bien la historia y la política del país, pues te recomendaría mucho leer la investigación periodística de Valley of the Beast, que tienen todos sus artículos tanto en inglés como en español. Te dejo ahí el link. Y por supuesto, lo más importante, piensa críticamente. ¿Quiénes tienen mayor responsabilidad sobre los problemas de Cuba? ¿Quiénes tienen el poder sobre el sistema internacional de intercambio de valores? Y también piensa, ¿qué poder tienes tú? Vaya.
Eso fue uno largo. Yo también voy a hacer mi donación a Cuba. Ahí les pongo una imagencita de mi donación. No es mucho, no tengo mucha plata, pero aunque es algo bueno. Bueno, tengan un buen día, queridos.